los programas educativos del futuro. Y para eso vamos a darle la bienvenida a Alfred José Gabriel Mesa, el rector general de la Universidad Santo Tomás, y a Dolly Montoya, la rectora de la Universidad Nacional de Colombia. Estas dos importantes universidades, una del sector público, otra del sector privado, precisamente con ellos vamos a poder hablar sobre los programas del futuro. Y esta conversación va a estar liderada por Nicolás Peña, nuestro editor general del estudio de contenidos de semana. Nicolás, bienvenido y muchas gracias por liderar este último espacio. Y con este último espacio ya cerramos toda la jornada, Nicolás, que hemos tenido desde las 8 de la mañana, y es así como cerramos con broche de oro, con estos dos rectores de las universidades, unas de las más reconocidas del país, y en manos tuyas. Nicolás, muchas gracias y quedamos a tu disposición. Jenny, muchas gracias a ti. Un saludo para toda la audiencia, para la gente que ha estado conectada desde las 8 de la mañana con este espacio. Agradecerte la invitación, agradecerle a Foro Semana y a todas las personas y entidades que hacen posible justamente este foro. Como tú lo decías, ha llegado el momento de hablar de educación superior y de cómo para llegar a estos nuevos empleos, para llegar al panorama laboral del futuro, tenemos que pasar también por la labor de las universidades y tenemos que entender cómo las universidades del sector público, del sector privado, con sus programas de pregrado, de posgrado, con sus diferentes modalidades de cursos, deben también innovar y deben estar alineadas con las necesidades del contexto y también con las necesidades de la empresa, de tal forma que esta alineación y este trabajo mancomunado garantice que quienes salen al mundo laboral puedan encontrar oportunidades y, por supuesto, lo que buscamos, que puedan aportar al panorama y a las necesidades más apremiantes del país. Aprovecho entonces para presentar a nuestros dos panelistas y agradecerles, por supuesto, por haberse tomado el tiempo y por acompañarnos en este espacio. En primer lugar, a la doctora Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional de Colombia, y también a Fray José Gabriel Mesa Angulo, quien es el rector general de la Universidad Santo Tomás. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros y aprovecho para saludarlos y quiero empezar preguntándoles, quiero hacerles la misma pregunta justamente para entrar en materia y para entrar en el contexto, y es, desde las instituciones que ustedes representan, ¿cuál es justamente el mayor desafío para las entidades y para la educación superior del país a la hora de adaptarse a las necesidades y a una coyuntura tan cambiante como la que estamos experimentando? Quiero empezar con la rectora Dolly Montoya. Muchas gracias, Nicolás, y quiero saludar a Fray José Gabriel Mesa. Y qué bueno tenerlo conmigo esta mañana y quiero dar respuesta a ver si podemos avanzar hoy en el diálogo. Digamos que el mayor desafío de las instituciones educativas del país, yo diría que es, independientemente de la modalidad, virtual, presencial, semipresencial, o los estudios o la formación para el trabajo, tenemos que formar ciudadanos integrales. Realmente lo que decía el director del SENA, que alcancé a escuchar algo de esas habilidades que han llamado blandas, pero realmente es de actitudes ciudadanas, que ellos puedan, que tengan autonomía, puedan decidir siempre en torno a su comunidad, elegir su proyecto de vida sabiendo que viven en una comunidad a la cual respetan, con la cual trabajan y con la cual deben unirse para proyectar su vida. Y además con actitudes cognitivas, o sea, conocimiento al más alto nivel para poder desarrollar su proyecto de vida y contribuir a la sociedad. Entonces es muy importante mirar que el papel de las instituciones educativas no es un problema de coyuntura, es un problema de formación, ahí sí para la vida. Entonces, ¿cómo estamos formando ciudadanos integrales para que pasen la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima o la décima revolución industrial? Es que si uno aprende a aprender y si se hace entre el maestro y el profesor una crisis realmente alrededor del conocimiento, se hace la síntesis y el profesor en la guía, los estudiantes pueden volar en lo que quieran. Entonces, esto de que sea solamente el Internet, de que las universidades sean plataformas, ojo con eso,
porque realmente tenemos que formar ciudadanos y con valores para alinear propósitos, valores y acciones. Así deberíamos ser las instituciones que formamos en conocimiento y que somos responsables de generar ambientes para que nuestras juventudes se formen. Muchas gracias, No rectora. quiero entenderme mucho, no definimos reglas del juego, pero sí dices más o menos cuántas respuestas, cuánto tiempo no quiero tomarme el tiempo de Fray. Realmente no creo que, digamos, de cuánto esperas tú que respondamos. No se preocupe, estuvo perfecto con esa magnitud. Igual la idea es que podamos ir gestando una conversación y estamos bien de tiempo. Muchas gracias, rectora Montoya. Quiero también saludar a Fray José Gabriel Mesa Angulo y empezar con la misma pregunta. Los desafíos que desde la institución que representa, en general desde el panorama de la educación superior en el país, se encuentran a la hora de pensar en los trabajos del futuro y en preparar a los estudiantes para el panorama laboral. Muchas gracias, Nicolás. Mi querida doctora Dolly, qué gusto saludarla y si ustedes me lo permiten, durante un pequeño instante, yo quiero hacerle confesiones. Cuando yo estaba en la rectoría de colegios, yo le decía a los estudiantes, les decía, miren, no me digan que pasaron en la Universidad Santo Tomás, no me digan que pasaron en la Universidad de los Andes, no me digan que pasaron en la Javeriana, díganme que pasaron en la Universidad Nacional. Entonces ahí sí yo creo que ustedes son gente seria. Y con esto quiero decirle muy especialmente, mi querida doctora Dolly, que soy un admirador de la Universidad Nacional de Colombia. Yo digo, hay muchas cosas lindas que aprender de la Universidad Nacional y esto no lo digo por adulación ni mucho menos, sino porque ha sido un sentimiento que yo he llevado a lo largo de muchos años en mi vida y creo que es maravilloso que una persona como usted esté al frente de una institución tan linda como la Universidad Nacional. Mire, respecto a la pregunta, yo creo que ante los problemas económicos y sociales a los que se enfrenta el país actualmente, de naturaleza coyuntural en unos casos y de carácter esencial y estructural en otros, pues nuestras sociedades plantean realmente a los sistemas de educación y de formación exigencias múltiples, pero también exigencias contradictorias. Hay que decir que de la educación y de la formación, pues se espera mucho. Se espera que resuelvan los problemas de competitividad de las empresas, la crisis de empleo, el drama de la exclusión social, de la marginación, en definitiva que ayuden a la sociedad a superar sus dificultades actuales y al mismo tiempo a controlar también los profundos cambios que le afectan. Yo creo que eso es así, pero esto tiene que implicar una visión, metas claras, para que la universidad salga fortalecida y se adapte de una forma exitosa a esas exigencias actuales. Yo quisiera, si ustedes me lo permiten, traer como referencia el informe sobre el futuro de los empleos 2020 del Foro Económico Mundial, porque trae una serie de datos muy interesantes. Por ejemplo, que las alteraciones relacionadas con la pandemia hasta ahora en el 2020, contextualizada dentro de una historia más larga de ciclos, plantean cosas, las perspectivas, por ejemplo, las perspectivas esperadas para la tecnología, trabajos de adopción, habilidades en los próximos 5 años, están cambiando indiscutiblemente, pero a pesar del alto grado de incertidumbre actual, este informe utiliza una especie como de combinación única de datos cualitativos y de inteligencia cuantitativa para poder ampliar los conocimientos sobre el futuro de los trabajos y de las habilidades. Es interesante ver cómo, por ejemplo, se agregan las opiniones de los líderes de negocio, jefes ejecutivos, jefes de estrategia, de recursos humanos, sobre todo en la toma de decisiones y en relación con ese capital humano, con los últimos datos de fuentes públicas para poder crear una imagen mucho más clara, tanto de la situación actual, diría yo, como de las perspectivas futuras para trabajos y habilidades. Entonces, hay una especie como de conclusiones que yo creo que nosotros debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el ritmo de adopción de la tecnología no va a disminuir y seguramente puede acelerarse en algunas áreas, aunque esto que decía la doctora Dolly hace un momento es muy cierto. Cuidado, porque no todo es tecnología.
Sin embargo, claro, hay temas que aparecen de manera novedosa, como por ejemplo la adopción de la computación en nube, los grandes datos, el comercio electrónico, que empiezan a ser realmente prioridades esenciales para líderes empresariales, siguiendo pues una tendencia que ya venía desde años anteriores. Pero también es claro que ha habido como un aumento significativo de otros temas, por ejemplo, el interés por la encriptación, los robots no humanoides, la inteligencia artificial, es un tema que a nosotros indiscutiblemente desde las universidades nos inquietan y sin extenderme más, quisiera al menos comentar finalmente cómo la automatización en medio de toda esta problemática del COVID-19 también ha ido creando una serie de conflictos, una especie como de doble perturbación que plantea unas cifras que son muy preocupantes. Por ejemplo, hablamos de cerca de 85 millones de personas que sus puestos de trabajo podrán ser desplazados por otros modelos, pero también cómo hay la expectativa de por lo menos 97 millones de nuevos papeles que hay que adaptar en esa realidad humana a la cual nos vamos abriendo. Así que desafíos indiscutiblemente los hay muchos, me excusan si me extendí. Muchas gracias, Fray José Gabriel. No se preocupen por la extensión en absoluto. Rectora Dolly, yo quería preguntarle, y en línea con lo que veníamos conversando, usted decía que no es solo un tema de la pandemia, hay unos cambios mucho más trascendentales y es algo que excede, digamos, el contexto de la pandemia. Sin embargo, así como ha sido un año de aprendizaje y de transformación para todos los sectores, lo ha sido también para la educación. Para ustedes en la Universidad Nacional, ¿cuáles han sido las mayores enseñanzas, los desafíos? ¿Cómo terminan este año de pandemia en términos de aprendizajes y de transformaciones? Bueno, nosotros hemos logrado actuar en medio de 4 crisis. Desde hace 2 años tuvimos movimiento estudiantil, después movimiento sindical, después grandes movilizaciones y rematamos con la pandemia. Hemos hecho los 4 semestres, no hemos perdido ninguno. La semana entrante terminamos el segundo semestre de este año, que en las universidades públicas es algo que nos cuesta. ¿Y cómo lo hemos logrado? Lo logramos en primer lugar haciendo todas las tareas necesarias para la cero deserción. En segundo lugar, todas las tareas necesarias para que apoyara a la sociedad en medio de la pandemia. O sea, nuestros epidemiólogos, el hospital universitario, la telemedicina que se llevó a 40 municipios sin ninguna posibilidad médica y sin ninguna formación especializada en COVID. Hicimos página para todos los profesionales de la salud, construimos diferentes equipos para facilitar el manejo de pacientes en la pandemia, hicimos investigaciones, estadísticas, y seguimos haciendo pruebas y muchas cosas más. Fue el segundo criterio, hay que cambiar la investigación que venimos haciendo, focalizarnos en apoyar al país. La tercera fue cómo mantenemos sostenible nuestras instituciones, cambiando rubros, pero sostenibles para poder hacer que las instituciones puedan seguir funcionando, digamos, normalmente. Entonces, sí, ¿qué aprendimos? Pues aprendimos a ser mucho más flexibles, más solidarios, más focalizados en la salud, una mejor comunidad, a desarrollar de manera remota y con calidad los 7.500 cursos que hace la Universidad Nacional semestralmente, 60.000 estudiantes, 9 sedes. Entonces, mantener una universidad abierta, pública, de esa manera, pues exigió que nuestra comunidad universitaria, tanto los profesores como los estudiantes, respondieran con mucha solidaridad, pero sobre todo, a mí lo que me parece es que nos deja muy, muy buenas enseñanzas. Hay aciertos y hay desaciertos. Y ahora la tarea es reflexionar sobre unos y otros. Entonces, sobre los desaciertos no se puede construir, se construye sobre los aciertos. Los desaciertos es para decir esto no se puede hacer de esta manera o logramos aprender que así no es. Sobre los aciertos construimos, pero ¿cómo podemos construir si reflexionamos? Sí, traemos los aprendizajes
y si hacemos propuestas, porque si no hacemos propuestas al país de una forma, de otra manera, de planear nuestros programas, es imposible. Ahora hay que tener en cuenta, yo siempre vuelvo a los principios, la educación tiene raíces del árbol, sobre todo la universitaria. Nosotros tenemos las ciencias básicas y las ciencias humanas como la geografía, la historia, la filosofía y la antropología, que son realmente las raíces de este árbol que genera conocimiento y que lleva esa savia para todo lo que pase arriba. Y lo que pasa arriba es lo que nos pasa ahora, o sea, las modas, la tecnología, las revoluciones industriales, pero estas raíces del árbol, un país no puede vivir sin generar conocimiento. Entonces ahí también hay que tener cuidado. Tenemos que generar conocimiento de las raíces de ese árbol, porque en la medida en que la savia del conocimiento sea mucho más fuerte, podemos tener mejores técnicos, mejores gente que participe en el mercado, mejores ingenieros, mejores abogados. Pero hay que generar conocimiento y vemos la debilidad en matemáticas, la debilidad en muchas áreas en las pruebas PISA que tenemos en el país. Entonces no es que nos sobren las ciencias, nos faltan mucho. Entonces por eso las universidades sí debemos velar por conservar las raíces de ese árbol donde se sienta el conocimiento de la sociedad. Quiero pedirles que nos Y movamos cambiar. en dos frentes porque estamos planteando justamente los programas educativos del futuro y quiero que abarquemos dos elementos que son clave. En primer lugar, quiero preguntarle a Fray José Gabriel por la innovación. ¿Cómo logramos desde las universidades a la hora de diseñar los programas y de plantear lo que necesita el país y lo que necesitan los estudiantes y las empresas? A la hora de plantear cómo logramos desarrollar una cultura de innovación, ¿cómo pueden las instituciones estar permanentemente innovando en su oferta y entendiendo, digamos, el contexto en el que se están moviendo? Gracias, Nicolás. Mira, yo creo que aquí hay un tema fundamental que tiene que ver precisamente con esa lección que nos deja a nosotros la pandemia, porque la pandemia ha sido una puerta que, aunque dolorosa, ha abierto una oportunidad, alternativas de cambio, invitándonos a vencer la inercia, a establecer sistemas más flexibles, más solidarios, más idóneos para la vida, para el trabajo, para la formación, para la convivencia. Así que una tarea fundamental de innovación es la evaluación misma. Tenemos que evaluar qué ha pasado en todo este proceso a nivel académico y en este sentido afianzar modelos educativos innovadores para dar respuesta a la contingencia, porque nos ha puesto esta realidad a reflexionar en el sentido mismo de la educación, en las nuevas posibilidades, en los nuevos escenarios de formación que nos ha ido enseñando a pensar en el otro como un soporte social y también a explorar nuevas formas de trabajo ambientalmente más sostenibles. Yo, si ustedes me lo permiten, les comparto algunos datos que me parecen importantes, sobre todo de opciones que nosotros también hemos tratado de asumir. Yo quiero contarles una cosa. Miren, la Universidad de Santo Tomás, que es la universidad más antigua de Colombia, estamos celebrando 440 años de fundados. Es decir, no es una universidad de estrato 6. Esta es una universidad en la cual hay estudiantes de estrato 2, de estrato 3, y en este sentido el tema de la pandemia ha planteado un montón de desafíos enormes, sobre todo a nivel social. Les voy a pasar un dato. ¿De qué manera ha aportado la universidad socialmente desde febrero hasta el 30 de septiembre? Me acaban de pasar los informes hace un par de semanas. Estamos hablando de que entre auxilios educativos, becas, ayudas de alimentación, descubrimos más de 500 estudiantes que estaban aguantando hambre, física hambre, y también con unos problemas de conectividad enormes, grandísimos. Pero también en medio de todo esto, les estoy hablando de una cifra más o menos de unos 29.660 millones de pesos en acciones solidarias de la universidad. Yo esto lo menciono, no lo he querido comentar públicamente, pero pues este es un escenario
un poco para poner en común este tipo de cosas que yo creo que son importantes. Así que más allá de todos estos temas, la innovación comienza por el compromiso social de las instituciones, comienza precisamente desde ahí. Lo primero en lo que tenemos que innovar es en ver cómo somos realmente solidarios con nuestros estudiantes, porque evidentemente el escenario va cambiando y el formato educativo que nosotros tenemos también seguramente en poco tiempo se va a quedar un poco vetusto. Así que hay que entrar un poco como a pensar en esos programas innovadores. Hay unos trabajos muy interesantes que en este momento se están planteando en los Estados Unidos como procesos urgentes. Operadores de computador, secretarias ejecutivas y administrativas, procesadores de Word y digitadores, procesadores para solución de problemas y respuestas, alimentadores de información para máquinas y suministros de las mismas, archiveros, reenviadores de correo, albañiles, estadísticos, recaudadores de cuentas. Entonces, realmente la pregunta es de fondo y el tema de la innovación tiene que ver mucho con esa proyección de una conexión mucho más fuerte de cara al mundo del trabajo. Y creo que en este sentido, el tema no está simplemente en cambiar programas, el tema está en revisar currículos. Ahí hay una tarea muy fuerte que nosotros tenemos que hacer para ver de qué manera los currículos que nosotros estamos ofreciendo y estamos aportando realmente son currículos que responden a las necesidades a las que debemos responder. Hace un rato el viceministro decía una cosa que es muy cierta. En las instituciones educativas se está estudiando muchas cosas que realmente no sirven para la vida. Pero esa es la misma pregunta por el colegio y en general la pregunta por la educación. Así que hay que enfocarse un poco a que todo este tema de la innovación realmente esté reflexionado de manera seria y profunda en torno a las necesidades sociales y a las necesidades que tiene un país y que tiene una región. Es lo que yo plantearía a ese nivel. Doctora Dolly, y en esa misma línea, el segundo elemento que quería traer a colación, y muy de la mano con la innovación, por supuesto, cuando estamos hablando de los programas educativos del futuro, es la articulación con la empresa y la articulación con el panorama laboral. ¿Cómo conseguimos desde las instituciones gestar esa articulación? ¿Existe en este momento? ¿Cómo la hacemos más profunda? ¿Cómo avanzamos en ese campo? Bueno, pues aunque parezca una solución de futuro, yo creo que podemos hacerla muy rápidamente. Realmente todos los países que han avanzado y que son líderes en conocimiento y que son los países desarrollados que se determina por tres indicadores fundamentales, que son el número de publicaciones, o sea, cuánto generan conocimiento, el porcentaje del PIB invertido en ciencia y tecnología y además las patentes. Digamos que en patentes las universidades hemos crecido muchísimo y creo que casi todas las universidades tenemos programas de innovación porque todos los investigadores son innovadores. Lo que no somos, no somos emprendedores porque no tenemos espíritu empresarial. Entonces, cuando uno ve todo el potencial que hay en universidades públicas y privadas en el país, el potencial del recurso humano, que es lo más valioso en una sociedad del conocimiento, si nosotros tenemos un propósito común como país y trabajamos de la mano las empresas, las universidades, el Estado, las comunidades y cambiamos los liderazgos, eso ya está refrito, que un líder es el que manda. Eso ya se acabó, eso así no funciona una sociedad. Realmente son liderazgos colectivos, transformadores, y como decía Fray Gabriel, es importante entender que si tenemos la capacidad de trabajar juntos, la capacidad de construir juntos, la capacidad de tener liderazgos juntos y cada uno desde su papel, y tenemos un sistema nacional de innovación que nos permita ir para el mismo lado a todos los actores, podríamos de verdad, como lo han hecho otros países, avanzar desde el punto de vista de la competitividad del país para producir bienestar social y beneficio económico para la sociedad. Pero nosotros estamos pensando
en que las universidades solo piden títulos. Entonces, ¿cuáles van a formar? No, las universidades formamos ciudadanos y formamos, las clases son solo un pedazo. La investigación es otra parte para formar un ciudadano integral y el trabajo con las comunidades es otra parte. Entonces, si logramos armonizar esas funciones de las universidades de docencia, investigación y el trabajo con las comunidades, y las comunidades quieren hablar, es que yo a veces he ido a eventos donde dicen los ministros, digamos los ministros de Hacienda o ministros del área internacional o muchos donde dicen las universidades tienen que estar al servicio de las empresas. Esta sociedad es para que todos estemos al servicio del país y nadie está al servicio de nadie, todos estamos al servicio del país. Entonces las universidades tenemos que pensar en tener unos currículos muy abiertos y flexibles en los cuales el estudiante pueda hacer su propia hoja de vida, o sea, qué es lo que quiere ser y pueda escoger de un menú que se tiene, qué es lo que quiere especializarse, pero también hay que saber que si es un ingeniero debe saber unas cosas. Entonces hay una forma, primero cuando llegan a las universidades, que es la manera de cómo aprendemos, cómo desarrollamos actitudes ciudadanas. Luego viene un componente de especialización en lo que sea. Y después, por supuesto, pueden tomar cursos, nosotros les damos como una especie de tarjeta de crédito y alguien que quiera tomar su línea de profundización lo puede hacer en música, en arte, en ingeniería, en lo que quiera, porque hay libertad de poder terminar su formación. Entonces, eso es lo que requiere mirarlos y las universidades hacemos lo que el país necesita. O sea, en un país tradicional, las universidades producimos lo que necesita la empresa, lo que necesita la sociedad, pero siempre estamos innovando. Nosotros no es que no seamos innovadoras, nosotros somos muy innovadoras. En currículum permanentemente estamos cambiando, permanentemente estamos evaluando. Hay un sistema de acreditación nacional y una evaluación institucional que nos va mirando y que va diciendo ustedes se están quedando en eso, adelante, o sea, hay todo un sistema construido, porque a veces cuando no se conoce la dinámica de las universidades se cree que nosotros es que hace 100 años hacemos lo mismo, pues eso no es cierto. Hace 100 años éramos bien distintos a hoy, aunque sí tenemos siempre la misma vocación. Y eso sí es de trascendencia social. Y por lo menos las universidades públicas, y yo siento que las privadas también, tenemos la vocación de servir al país y no solo a las empresas, al país, a las comunidades, a la Colombia profunda. ¿Y cómo llegamos a la Colombia profunda si no tienen conectividad, que es un derecho humano, tener acceso al conocimiento universal y poderse comunicar? Entonces, esto es un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de Estado, de empresas, de universidades, de sociedad, para que podamos avanzar de manera armónica, alineados. Porque el problema es que si resolvemos el problema de las universidades o el colegio o de acá, pero no tenemos claro el país que queremos y qué es lo que queremos desarrollar, alineémonos para que todos podamos ir para donde debemos ir. Pero mirado por pedacitos, eso es como un rompecabezas para mirar a dónde cabe la ficha. Así no puede ser. Nosotros tenemos que pensar como país. Para eso se hizo un Ministerio de Ciencia y Tecnología y ese ministerio debe acercar a todas las empresas, no solo a los investigadores, innovadores y desarrolladores, a las empresas también, porque es que si no te generamos empleo y si no tenemos capacidad, pues no va a ser posible que desarrollemos el país. Entonces necesitamos liderazgos colectivos, ser más humildes, escucharnos, mirar al otro. Eso yo creo que nos lo enseñó la pandemia. Todos somos vulnerables. Entonces mirémonos como iguales, construyamos un país equitativo. A eso nos llama el país, es cómo nos juntamos para hacer un país equitativo. Y la educación, sobre todo las universidades en este país, hemos avanzado mucho, todas las universidades. Entonces yo no creo que sea cómo cambiamos los programas para servir a la empresa, no creo que esa sea la vida. Para eso está el SENA, para eso están las carreras intermedias, para eso las universidades deben proyectar el país. En los países desarrollados hay una especie
digamos en Alemania, que es la que yo conozco. En Alemania tienen carreras profesionales, digamos, y para darlo con un ejemplo concreto que siempre lo digo, las Fachhochschule forman ingenieros para montar los carros de la BMW o de todas los carros o la tecnología, etcétera. Pero la Hochschule, las universidades, diseñan el futuro y los nuevos carros. Además con la empresa. Entonces hay que saber todos los niveles, conocerlo y armonizarnos. Si nos pudiéramos hablar, si fuéramos más humildes, si nos quisiéramos más, si quisiéramos todos un país más equitativo, seguramente tendríamos muchas cosas resueltas. Esto puede parecer un sueño, pero eso no es un sueño. Lo han hecho los países desarrollados. ¿Por qué no aprendemos eso? Eso es importante, Doctora unirnos. Dolly, y en esa misma línea quería preguntarle, usted plantea que es necesaria una comunicación, un diálogo entre todos los sectores involucrados y al final todos al servicio del país. Y en esa línea quería preguntarle a Fray José Gabriel, cuando los estudiantes de la universidad y en la experiencia desde la Universidad de Santo Tomás salen al entorno laboral, ¿cuáles son las principales barreras que están encontrando y dónde se están generando quizás esos quiebres en los que salen preparados de las instituciones, pero no están logrando engancharse en el entorno laboral? ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan? Vea, gracias Nicolás. Esa pregunta es una pregunta realmente de mucha coyuntura. Yo creo que hay que decir que Colombia, que en este momento ocupa el quinto lugar entre un grupo de 16 economías de Latinoamérica, con la mayor tasa de desempleo juvenil, 19%, superando incluso la media de la región, que es del 17.5%, según el Banco Mundial. Eso nos pone a nosotros de frente ante una falta de oportunidades laborales y empleo formal que los jóvenes colombianos padecen y se enfrentan ellos hoy en día a barreras como la poca orientación hacia el mundo laboral, una oferta de trabajo que no compagina muchas veces con los títulos obtenidos, una regulación laboral rígida que poco incentiva la creación de programas de pasantías en las empresas. Yo le cuento, por ejemplo, que ahora durante la pandemia, con el tema de las pasantías de nuestros estudiantes, hemos tenido que cambiar un montón de convenios para que realmente de manera virtual se puedan presentar muchas otras oportunidades y espacios. Pero digo que además de esto hay otros temas de inequidad racial, inequidad de género, inequidad socioeconómica, sumada precisamente a la concentración del empleo en las ciudades. Entonces, yo creo que es necesario desarrollar políticas públicas que involucren y que articulen de una forma eficiente los actores que intervienen en la formación y en el tránsito de los egresados desde la academia hacia el mercado laboral. Yo sobre esto quiero también agregar otro tema que me parece muy sensible e importante. Las universidades tenemos que trabajar más en equipo. Las universidades no podemos ser islas compitiendo entre ellas. Yo, por ejemplo, le cuento, doctora Dolly, que me traje para la Santo Tomás. Yo le he sacado gente a usted. Todo el mundo, nosotros somos una fuente de recursos humanos, de talento humano. Pero mire, nos trajimos por raticos a un experto que usted tiene en temas de inteligencia para ubicar programas de necesidad, el doctor Rentería. Hicimos un trabajo de investigación interesantísimo aquí en la universidad y eso a mí me generó también un cariño y un vínculo aún mayor, porque es un ejercicio que ustedes han estado haciendo ahí en la Universidad Nacional de visualizar a través de las redes, a través del internet, qué es lo que hay que hacer, hacia dónde es que hay que mirar. Incluso nos metimos en la tarea de hacer juntos una publicación. Estaba ahorita llamando a mi asistente para ver si me la pasaba, pero ahí hay cosas que tenemos nosotros que hacer también entre las universidades. Tiene que haber un vínculo más fuerte, mucho más solidario, mucho más estratégico, que nos ayude a universidades públicas y privadas a crecer juntos en una cantidad de procesos y a poder unir fuerzas en aras de esos nobles ideales. Y yo sobre esto también quisiera agregar algo que me parece muy importante. Tenemos que tener objetivos claros cuando hablamos del tema universidad-empresa. ¿Por qué? Porque sobre esto hay mucho discurso,
pero sobre la práctica no siempre las cosas están funcionando como debieran funcionar. Yo sobre esto creo que hay objetivos en los cuales pensar. Yo pienso particularmente, por ejemplo, en el tema de identificar las principales necesidades de formación del talento humano que las empresas colombianas necesitan satisfacer para sus procesos de reactivación económica, especialmente en términos de nuevos modelos de administración, de innovación, de productos y servicios, de transformación digital, de sostenibilidad, de economías limpias, de resiliencia, de habilidades blandas, de plurilingüismo. Pero también esto tiene que llevarnos de nosotros un poco a proponer colaborativamente programas flexibles, innovadores, que ayuden a que incluso en el ámbito de la educación continua podamos seguir apoyando a nuestros egresados. Porque esta pregunta que hacía Nicolás, de alguna manera nos pone a pensar a nosotros seriamente, mucho más seriamente, en el tema de los egresados. Yo creo que la educación continua también tendría una tarea muy importante que cumplir en todo este tema de la formación para el trabajo y el desarrollo humano, y sobre todo la educación conducente a títulos que por otra parte también es un tema pertinente para las necesidades que se están precisando en este momento en el sector productivo, en el escenario de la reactivación económica, y sobre todo algo ágil en tiempos requeridos para el desarrollo de ese talento humano. Así que qué bueno que pudiéramos de pronto nosotros avanzar, por ejemplo, en un piloto de transformación de metodologías de aprendizaje, de enseñanza, de evaluación, para acoger esas necesidades de las empresas colombianas y poder generar respuesta a través de un trabajo interdisciplinario que pudiéramos impulsar a nivel de las instituciones de educación superior. Yo quería decir algo, Nicolás, que cuando Adelante. hablamos de la relación entre la empresa y la universidad, estamos mirando el pregrado básicamente. Pero fíjate que hay un problema gravísimo con el posgrado y sobre todo con los doctores que se están formando en el país, porque el promedio de doctores en empresas y fuera de universidades en los países desarrollados es del 40 al 50% de nuestros doctores en todo el nivel nacional que están llegando a las empresas no llega al 2%. Eso quiere decir que las empresas no están haciendo tampoco innovación y desarrollo tecnológico. Entonces, estamos en un cuello de botella muy grande porque tenemos un excelente talento humano, pero no lo podemos aprovechar, porque realmente cuando se cubra las universidades, porque todos van de una universidad a otra y se van volviendo profesores universitarios, pero las empresas no, y se ha intentado hacer muchos programas, pero mientras no se tenga la financiación de esos innovadores, de esos desarrolladores de nuevos programas en las empresas, va a ser muy difícil que también avancemos en competitividad. Entonces, eso está relacionado también con el talento humano, no solamente con los profesionales que llegan primero, también con los doctores. ¿Qué vamos a hacer con los doctores? Y por eso es que la gente se va y perdemos mucha gente formada. Y ya estamos formando gente para irse del país. Antes se formaban afuera y se quedaban, ahora formamos y se van buscando mejores oportunidades. Entonces también tenemos que pensar en todos esos aspectos que implican no desperdiciar nuestro talento humano, además porque nosotros tenemos un problema enorme, sobre todo los de áreas STEM que se han formado con toda la ilusión de transformar el mundo, no logran ubicarse, si no es en la universidad donde se ubican, en las universidades. Nicolás, la cosa no es tan fácil, pero es muy bonita. Doctora Dolly, es muy interesante eso que menciona, porque justamente yo le iba a preguntar, y me dicen que ya nos estamos quedando sin tiempo, pero le quería preguntar por ese mensaje que vendría desde ustedes, desde las universidades para la empresa privada. Usted menciona justamente es que hay una necesidad también de innovación y de transformación en la empresa para atender el talento que está saliendo de las universidades. No, pues yo el mensaje que diría es trabajemos juntos en favor del país, miremos las necesidades del país, de esa Colombia profunda, no solamente sino para hacer innovación tecnológica, también
tenemos que trabajar en innovación social, porque es que cuando llegamos a los territorios y no hay tecnología, no hay conocimiento, no hacemos nada. Nosotros tenemos experiencia en trabajo en territorio y las comunidades son muy buenas para asimilar si nosotros las sabemos escuchar. Y es para que ellos crezcan como ellos deben crecer, no como nosotros creemos que ellos deban crecer. Y en las empresas igual, es para que ellos crezcan como ellos creen que deben crecer, pero para eso necesitamos diálogo entre todos los actores. Eso es muy importante. Quería hacerle a usted la misma pregunta. ¿Cuál sería el mensaje desde la universidad para la empresa? A ver, yo creo que hay temas muy interesantes para plantear. Lo primero, nosotros internamente tenemos que seguir reforzando nuestro trabajo de equipo. Mire, doctora Dolly, aquí encontré el libro. Este lo trabajamos con docentes de la Nacional y el suscrito. Es sobre modelos de vigilancia tecnológica, tema muy interesante. Pero ese trabajo de equipo entre las universidades también debe ser un trabajo que se proyecte a otros niveles y en otras dinámicas. Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que apostarle a la alianza universidad-empresa y esto significa impulsar el desarrollo económico y social del país. Yo les cuento que dentro del plan de desarrollo que los rectores debemos siempre hacer, decidimos, al menos yo tomé esa decisión, no hacer simplemente un plan de desarrollo, sino generar un producto investigativo. Lo hemos llamado la Santo Tomás, una universidad país. Y ese tema no tiene que ver simplemente con que estemos en 23 o 24 ciudades de Colombia presentes, bien sea a través de la universidad presencial o los centros de atención universitaria, sino en pensarse realmente el país desde la universidad, realmente en enfocar muchos de esos problemas de la vida social, económica e incluso política del país desde el ámbito académico. Yo en esto estoy absolutamente de acuerdo con la doctora Dolly. Yo creo que la academia tiene que llevarnos realmente a transformaciones. Nosotros no podemos estar aquí formando doctores y magísteres para que se nos vayan para otra parte. Yo en eso estoy absolutamente en la misma línea y por eso creo que es necesario que el tema de la investigación sea un tema cada vez más fuerte. A mí me alegra mucho, por ejemplo, algunos logros que hemos alcanzado nosotros, por ejemplo, en materia de repositorios de investigación. No tenemos las grandes ligas de la Nacional, pero alguna cosita estamos haciendo. Y en ese sentido, creo que vale la pena que la investigación no se debilite, sino que se refuerce en la universidad y se convierta realmente en proyectos con impacto social. Hay que pensar en que docencia más investigación igual proyección social. Y en ese sentido, impacto social, impacto económico, impacto productivo, que retornen con beneficios y productividad ciertamente para las empresas y se puedan traducir en un éxito económico, en un bienestar individual, en una cohesión social. Es decir, hay que promover el sector científico y apostarle al mejoramiento de la infraestructura mediante ese desarrollo tecnológico con apoyo de la academia. Y esto, en otras palabras, es generar desarrollo económico y desarrollo social para el país. Yo creo que esa es una tarea importante y que en esa línea, pues, como dicen los maestros y los filósofos, hay que hablar menos y hacer más. Y en esa tarea es en lo que estamos tratando de empeñarnos. José Gabriel, muchas gracias. Nos quedamos también con esa frase y con ese mensaje de cierre y agradecerles a ustedes dos, doctora Dolly y Fray José Gabriel, por este espacio, por esta conversación tan relevante cuando estamos hablando de nuevos talentos, de nuevos trabajos para el futuro, por supuesto el papel crucial de las universidades. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, doctora Dolly. Qué gracias. Para mí. Qué honor para mí. Muy importante compartir con ustedes. De paso, invitada, venga algún día a la universidad para que conversemos y nos enseñe muchas cosas lindas que hay en la Nacional también. Aprendemos todos de todos. De lo que tenemos aquí. Gracias. Seguro aprendemos todos de todos. Bueno. Y gracias también a las personas que estuvieron con nosotros en todo este espacio del foro. Y bueno, quedan muchos temas por discutir, pero unos avances muy significativos. Jenny. Sí, qué bueno, Nicolás, justamente terminar con
con esta conversación tan sabia y bueno y tan agradable entre dos rectores y con la propuesta que precisamente tú concluyes de la alianza universidad-empresa. Y así vamos redondeando. Muchas gracias, Nicolás, por cerrar A este ustedes. gran foro de nuevos talentos para nuevos trabajos. Y así agradecemos a toda la audiencia, a todos los que estuvieron siguiéndonos a través de las redes sociales y a través de semana.com y dinero.com por toda la jornada que tuvimos desde las 8 de la mañana, son las 1:32 de la tarde y damos por terminado este gran foro de nuevos talentos para nuevos trabajos, los empleos del futuro. Y invitamos a todos los que pudieron conectarse, de pronto en algunos momentos sí, en otros no, a que revivan todo el gran foro a través de las redes sociales de forossemana.com, porque en Foro Semana damos los debates y las conversaciones que el país necesita. Muchas gracias a todos.